Sintonizas Radio Favero 107.7. Hola amigos y amigas de Letras Escritas, una semana más nos encontramos en este estudio. Hoy vamos a hablar del primer programa de Isabel Allende y me acompañan hoy en el estudio Luisa, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Soraya, buenas tardes, gracias Hola. por venir. Y Mari, como siempre, buenas tardes, gracias por venir. Como siempre, buenas tardes y encantada. Y sin más dilación vamos a entrar en materia, cuando quieras, Mari. Isabel Allende nace en Lima en 1942, escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó estudios de periodismo. Mientras iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de la vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. En 1962 contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1987, después de haber tenido 2 hijos, Paula, que falleció víctima de porfiria en 1992, y Nicolás. En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. La primera gran novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, próxima al llamado realismo mágico, fue publicada en 1982. Fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Recibida como un brillante epílogo en la estela del boom iniciado en los años 60 y comparada con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, esta primera narración extensa de la autora chilena se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del subcontinente americano, a pesar de que su publicación había sido rechazada por varias editoriales de Hispanoamérica, en España y en otras naciones de Europa. 11 años después de su primera salida a la calle, el éxito de la historia pergeñada por Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional merced a la adaptación cinematográfica realizada por el cineasta sueco Bill August en 1993, quien contó con la colaboración de la propia autora para elaborar el guión y con un prestigioso elenco de intérpretes en el que figuraban Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave.
Basada en los recuerdos de infancia y juventud de la propia escritora, La Casa de los Espíritus narra las peripecias de la saga familiar de los Trueba a lo largo de 4 generaciones. Isabel Allende rememora y convierte en sustancia narrativa las vivencias en la vieja casona familiar, habitada por sus abuelos y sus excéntricos tíos, una mansión rodeada por una fecunda atmósfera liberal e intelectual que despertó su feraz imaginación y le inculcó el gusto por la lectura y la narración de historias. Al hilo de las peripecias de las mujeres que componen este núcleo familiar, auténticas protagonistas de la trama, la desbordada fantasía de la autora se va enhebrando con el repaso de los principales acontecimientos políticos de la historia reciente de Chile, hasta situar al lector en los primeros y dramáticos compases de la sangrienta dictadura militar. Transcurridos 2 años desde la publicación de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende volvió a los anaqueles de las librerías con otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la enrarecida situación política de su patria, en este caso los asesinatos de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, con otros materiales literarios procedentes de la poderosa imaginación de la autora, concretados aquí en una historia de amor. Se trata de la obra titulada De amor y de sombra, recibida también con grandes elogios por parte de la crítica y los lectores, y considerada como el hito que venía a señalar que el éxito internacional de La Casa de los Espíritus no había sido fruto de la casualidad. La historia aquí relatada arranca con el hallazgo en una explotación minera del norte de Chile de una tumba clandestina en la que yacen sepultados los restos mortales de numerosos campesinos asesinados por los servicios de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet. La relación amorosa de 2 jóvenes sirve de hilo conductor para el seguimiento de los hechos, que al cabo de los meses pone de manifiesto la horrorosa constatación de los crímenes cometidos por los golpistas, delatados por la aparición de otros muchos cementerios clandestinos. A estas grandes obras le siguieron otras, entre las que destacan Eva Luna, de 1987, El Plan Infinito, de 1991, Paula, de 1994, Afrodita, de 1998, La hija de la fortuna, de 1999 o El retrato sepia, del año 2000.
Volvemos a recordar que Isabel Allende era hija de diplomático Tomás Allende Peste y de Francisca Llona Barros. Nació en Lima, mientras su padre era embajador de Chile en Perú, y es la mayor de los 3 hijos del matrimonio. Sus hermanos menores son Juan y Francisco. Su padre era primo hermano de Salvador Allende, presidente de Chile, entre 1970 y 1973. En algunas publicaciones se les cita erróneamente como hermanos. Isabel Allende es de ascendencia española, concretamente vasca, por padre, y de ascendencia portuguesa y española, vasca y castellana, por parte materna. Sus padres se separaron en 1945 y su madre retornó a Chile con Isabel y sus 2 hermanos, donde vivió hasta 1946. Entre 1953 y 1958, su familia residió sucesivamente en Bolivia y Beirut. En Bolivia frecuentó una escuela estadounidense y en Beirut estudió en un colegio normal privado inglés. En 1958 retornó a Chile y se reencontró con Miguel Frías, con quien contrajo matrimonio en 1962. En Santiago, en 1963 nació su hija Paula y en 1966 Nicolás. Vivió en Venezuela desde 1974 hasta 1988. Desde 1959 hasta 1965 trabajó en la FAO, en Santiago de Chile, y los años siguientes pasó largas temporadas en Europa, residiendo especialmente en Bruselas y Suiza. A partir de 1967 tomó parte en la redacción de la revista Paula, al tiempo que publicó una gran cantidad de artículos sobre diversos temas. Posteriormente, realizó colaboraciones para la revista infantil Mampato, de la que fue directora suplente entre 1973 y 1974, y publicó 2 cuentos para niños, La abuela Panchita y Lauchas y Lauchones, y una colección de artículos titulada Civilice a su troglodita. Además, trabajó en 2 canales de televisión chilenos. En 1973 estrenó su obra de teatro El embajador, y ese mismo año se produjo el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, en el que fallece Salvador Allende. En 1975 se exilió con su familia en Venezuela, donde permaneció 13 años. Allí trabajó en el diario El Nacional de Caracas y en una escuela secundaria hasta 1982, y publicó su pieza La Casa de los 7 Espejos de 1975. En 1981, cuando su abuelo tenía 99 años y estaba a las puertas de la muerte, comenzó a escribirle una carta que se convertiría en La Casa de los Espíritus en 1982. Su primera novela y su obra más conocida, más tarde fue adaptada tanto al cine con el mismo título por Billy August como al teatro. 3 años después publicó De amor y de sombra, novela que rápidamente se convirtió en otro gran éxito y que fue llevada al cine en 1994 por Betty Kaplan. En 1988, el mismo año en que conoció al estadounidense Willie Gordon y con el que se casó en verano, viajó a Chile para votar en el plebiscito de octubre que perdió Pinochet y que condujo al año siguiente a elecciones que ganó la oposición agrupada en la Concertación. En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, fue distinguida con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por el presidente Patricio Aylwin. En 1992 muere Paula, su hija, con tan solo 28 años, a causa de una porfiria que la dejó en coma en una clínica de Madrid. La dolorosa experiencia la impulsa a escribir Paula, libro autobiográfico epistolar publicado en 1994, donde relata cómo fue su niñez y juventud hasta llegar a la época del exilio. 2 años después de que saliera esta obra, funda The Isabel Allende Foundation en homenaje a su hija, que había trabajado de voluntaria en comunidades marginales, en Venezuela y en España, como educadora y psicóloga. Ha residido en San Rafael, California, desde 1988 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2003. Ha sido distinguida en la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos y su lema es «Dejen volar su imaginación y escriban lo necesario». En mayo de 2007 se le ha hecho entrega del doctor honoris causa por la Universidad de Trento, Italia, en Lingue e Literature Moderna Euroamericane.
En septiembre de 2010 fue distinguida con el Premio Nacional de Literatura de Chile por la excelencia y el aporte de su obra a la literatura, la que ha concitado atención en Chile y en el extranjero, y también ha sido reconocida por múltiples distinciones y ha revalorizado el papel del lector. La votación, como era de esperar por la polémica que le había precedido, no fue unánime. Tuvo 3 votos en contra 2. Isabel Allende se convirtió en la 4ª mujer en recibir este galardón, atendida por Gabriela Mistral, 1951, Marta Brunet, 1961 y Marcela Paz, 1982. Vamos a hacer una breve reseña del estilo y temas de Isabel Allende. En el plano literario, confiesa que cuando comienza a escribir, ella genera un lugar, una época, y los personajes y la historia se van dando por sí solos, es decir, no tiene un plan inicial con todas las acciones. Varios de sus libros han nacido de cartas o reflexiones personales. Ejemplos de esto son La Casa de los Espíritus y Paula, que escribió como un homenaje a su hija. Aunque muchos estudiosos catalogan la obra en el género autobiográfico, ella misma indica que es más como una memoria, porque no es una biografía propiamente dicha, sino una colección de recuerdos más cercana a la ficción que a la realidad, aunque esta última la inspiró. El humor es parte integral de sus escritos, ya sean periodísticos u obras literarias. Confiesa que se acostumbró a escribir de esta manera cuando era periodista y ahora, gracias a eso, puede ver la historia detrás de cada asunto, una visión alternativa. La ciudad de las bestias es su intento de llegar al público lector joven. Decidió escribirlo después de 2 libros con bastante investigación histórica. Este nuevo libro le daría un descanso y en él podría plasmar su imaginación de una manera más libre, ya que la ficción histórica siempre requiere mucho cuidado para atenerse a los hechos sucedidos. Cuando era periodista, los demás eran su cuento. Ella se sentía con derecho a tocar el timbre de una casa, meterse dentro y hacer preguntas o detener a un desconocido en media calle e interrogarlo acerca de cosas personales, pensamientos, por ejemplo. Además de obras de carácter autobiográfico, ha escrito novelas históricas, como Inés del alma mía,
basada en la vida de Inés de Suárez, la primera española en llegar a Chile. Su obra ha sido clasificada en el movimiento literario conocido como post-bond, aunque algunos estudiosos prefieren el término novísima literatura. Este movimiento se caracteriza por la vuelta al realismo, una prosa más sencilla de leer, pues se pierde la preocupación por crear nuevas formas de escribir, metaliteratura, el énfasis en la historia, la cultura local, entre otros. Crítica a sus obras. Si bien sus éxitos en ventas son arrolladores, hay críticos y escritores que han sido implacables con ella, considerándola escritora de subliteratura o meramente literatura comercial, o en el mejor de los casos como una copia menor de Gabriel García Márquez. El estadounidense Harold Bloom sentenció que Isabel Allende es muy mala escritora y solo refleja un periodo determinado. La mexicana Elena Porcinocas la colocó en el mismo saco con Ángeles Mastretta y Laura Esquivel, y dijo que las tres entran en la literatura como fenómenos comerciales y hacen literatura femenina. La argentina Angélica Gorodiches señaló que las novelas de Allende solo alimentan estereotipos femeninos caducos, pero no aportan nada a nivel de literatura ni de género. Finalmente, su compatriota Roberto Bolaño dijo: «Me parece una mala escritora, simple y llanamente, y llamarla escritora es darle cancha. Ni siquiera creo que Isabel Allende sea una escritora, es una escribidora». Sobre la paradoja entre su éxito y las opiniones de muchos escritores y expertos, Camilo Marx escribía en 2011: «Básicamente hay dos maneras de leer a Isabel Allende. La primera consiste en escudriñar los defectos de sus libros, exponerlos con lujo de detalles y enviarla a los quintos infiernos con una inapelable, satisfecha y fundada sentencia condenatoria. La segunda parte de la premisa de que es legítimo pasar un buen rato leyendo sus narraciones, puesto que son entretenidas, no cuesta dejarse atrapar por ellas y poseen méritos que atraen al público masivo o a lectores más exigentes. Entre ambos extremos se ve difícil encontrar un término medio. Hay quienes siempre la odiarán, en tanto otros se fascinarán ante cada nuevo título suyo».
Galope. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes las olas, desiertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España y en las herraduras, galopa jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta encerrarnos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Bueno, amigos y amigas de Letras Escritas, hasta aquí el programa de hoy. Mi agradecimiento y mi gratitud a los aquí citados ya. Gracias, Luisa, por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Soraya, por venir. A vosotros, como siempre. Y gracias, Mari, por venir. Bueno, pues repito una vez más, encantada de estar aquí de nuevo. Gracias, Mari. Bueno, la próxima semana haremos de la obra de Isabel Allende el segundo programa, La Casa de los Espíritus, y con eso cerraremos el ciclo este de Isabel Allende. Sin más dilación, adiós.